No te olvides que en esta semana estamos trabajando la consigna soy honrado cuando entrego lo que no es mío. Hoy avanzamos el tema la especie humana. Habiendo recordado ya lo que es la hominización, hemos llegado a un punto de estudio pasando desde el Sahelanthropus charensis por el Paranthropus, entre otras especies. Hemos hablado también de los Australopithecus y entramos a la especie humana. Para eso vamos a prestar atención a este árbol genealógico de la especie humana. Acuérdate, prefijo antropo significa hombre, prefijo morfo significa forma o aspecto. Es decir, antropomorfo, aspecto humano, forma humana. Empezamos entonces con el análisis de toda esta especie humana. Nos habíamos quedado nosotros en el Australopithecus. Habíamos visto sus características. Era bípedo, era carroñero, presentaba dimorfismo sexual. Y además, el Australopithecus tiene una característica. Lo voy a poner aquí. Hace 1,8 millones de años, en Tanzania, específicamente en la localidad de Olduvai, por eso se le llamó el hombre de Olduvai. No era muy alto, ¿eh? Tenía solamente aproximadamente 1,30 m de altitud. Este hombre de Olduvai medía 1,27 m. Chiquito nada más, como un monito, bueno, como un simio pequeñito, solo que no tenía cola, ¿ya? Este es el Homo habilis. Ahora, ¿cuál es su principal característica? Esta de aquí. Fabrica herramientas. Su mismo nombre lo dice, hombre hábil, hombre que ya no solamente usa el cuerno, los huesos, las uñas de los animales para defenderse, sino que también crea sus propias herramientas, sobre todo en base a la piedra, tal como lo está haciendo en la imagen. Está golpeando las piedras entre sí para que se rompan y al romperse se cree un filo alrededor de la piedra. Y con ese filo puede desgarrar, puede defenderse, etc. Este hombre todavía no habla, todavía no. Tiene un lenguaje onomatopéyico. ¿Sabes lo que es la onomatopeya? ¿Te acuerdas lo que es la onomatopeya? Es la representación de los sonidos de la naturaleza. Si el hombre hace un sonido, sabe que por ahí es un tigre. El hombre no te va a decir, el hábil no te va a decir, hay un tigre por allá, porque aún no ha generado el lenguaje, aún no lo ha desarrollado. Pero va a imitar el sonido del tigre y sus demás compañeros van a saber que hay un depredador por ahí. ¿Ya? Ese es el lenguaje onomatopéyico. Su cerebro mira entre 500 y 800 centímetros cúbicos, más grande ya que el resto de los primates. Y otra característica importante es que era carroñero. ¿Qué significa que sea carroñero? Este hombre no cazaba. Atento aquí, ¿eh? Estas piedras y herramientas líticas que está fabricando no es para cazar. No es para cazar. Estas herramientas son para desgarrar la carne y sacar toda la carne que pueda del hueso que se ha pegado, que está pegado pues al animal que ya encontró muerto. El hombre en esta época se encuentra detrás de cada uno de los depredadores, observando cuándo termina de comer. Cuando termina de comer y se va, ahí se acerca el Homo habilis a recoger todo lo que ha dejado ese depredador. De repente, unos tigres han cazado un ciervo, lo devoraron y los tigres se fueron, pero no lo han comido pues por completo. Ese ciervo aún tiene un poco de carne pegada a los huesos. El Homo habilis se acerca y completa su labor, ¿no? Es decir, la carroña. Come lo que otros animales han dejado y este animal ya está muerto. Entonces el Homo habilis no tiene que cazar, no se preocupa por cazar todavía. Pasemos a la siguiente especie humana, conocida como el Homo ergaster. Tiene una localización cronológica aproximada de 1,5 millones de años, es decir, que es posterior al Homo habilis, eso es lo que se ha demostrado. Las evidencias se encontraron principalmente en Kenia.
se le conoce como el niño de Turkana. Y tiene una característica facial, mira, tú puedes observar, tiene un toro supraorbital, que es como si fuera la zona de nuestras cejas, pero bastante elevado, ¿no? Bastante elevado. Al hacer la reconstrucción, el rostro aproximado que se obtiene es este de aquí, ¿ya? Este de aquí. Démonos cuenta de algo, mira. La capacidad craneana ya es superior, es decir, tiene el cráneo más grande. Y este Homo ergaster se diferencia del Homo habilis por el tamaño, ya es también más alto. ¿Y eso por qué? Porque este Homo ergaster ya camina erguido. El Homo habilis todavía caminaba ligeramente agachado. Sus patas traseras eran cortitas nada más y sus brazos eran largos. Pero a medida que tiene que ver los depredadores y tiene que alcanzar la comida de las partes altas, este Homo habilis empieza a evolucionar y generación tras generación ya camina más erguido. Por eso se le llama Homo ergaster, el hombre que camina erguido. Ahora vamos a conocer al Homo erectus también. Y muchos dicen que el Homo ergaster y el Homo erectus pertenecen a la misma especie, es decir, son lo mismo. La diferencia es que el Homo ergaster siguió viviendo en África, evolución del Homo habilis, y el Homo erectus migró a otro continente. Seguimos con el Homo erectus. Como te había comentado, este Homo erectus es la evolución del Homo habilis. Una de las ramas del Homo habilis, porque del Homo habilis se desprenden varias especies. Una de ellas es el Homo erectus, familiar directo del Homo habilis. A diferencia del Homo ergaster, este Homo erectus sí sale de África, porque los restos de este hombre que ya caminaba erguido también, erectus, erguido, se encuentran, por ejemplo, en Indonesia. A ese resto se le llamó el hombre de Java, porque se le encontró en la isla de Java, en Indonesia. Pero también se le encontró en Pekín, China, se le llamó el hombre de Pekín. Y como tú puedes notar, la capacidad craneana es todavía mayor. Eso se debe a que si el hombre se queda en un solo lugar, básicamente tiene todo a su disposición. Tiene comida, tiene bebida, agua, un lugar donde descansar y no fuerza su cerebro a trabajar. En cambio, cuando el hombre va migrando y tiene que enfrentar diferentes problemas, diferentes peripecias, perdón, el hombre tiene que trabajar su cerebro para pensar cómo sobresalir de ese problema, cómo superar ese obstáculo. Pueden ser depredadores, puede ser la comida, puede ser, por ejemplo, la presencia del fuego. Y en esta época, el Homo erectus, que es el primero en salir de África, ya empieza a usar y dominar el fuego. Todavía no sabe cómo producirlo, ¿eh? El Homo erectus no produce fuego, pero si encuentra fuego en la naturaleza, lo va a aprovechar. Va a agarrar sus cañas, va a agarrar madera así bien seca para que el fuego se prenda rápido. Y el Homo erectus empieza a aprender a usar el fuego, ¿ya? Este Homo erectus ya es cazador. Como ya tiene fuego, ya tiene cómo ahuyentar a las presas con su fuego. Ningún animal le sabe cómo producir fuego y todos los animales le tienen miedo al fuego. Entonces, cuando el hombre se acerca con su antorcha de fuego, las presas huyen. Y en ese instante, pues, el hombre aprovecha para atacar ante la desesperación de la presa. El Homo antecesor, conocido también como el hombre de Atapuerca, que se encontró en México, ya tiene una capacidad craneana más grande. Muchos de estos restos fueron encontrados por Europa y tenía una característica que lo distinguía de las otras especies de Homo. Eran caníbales, practicaban el canibalismo. Tu compañero nos hizo una pregunta hace un momento, ¿y si no había que cazar, qué comían? Bueno, el Homo antecesor decidió por comer a su misma especie. Claro, que no lo mataban, sino que si algún pariente, algún familiar del clan moría y no había comida, simplemente se lo comían. A diferencia del Homo habilis y del Homo ergaster o erectus, que no hacían eso.
¿ya? Y ya para ir terminando, nos encontramos con el Homo neandertal. Estos restos se encontraron en Alemania y ya son casi recientes, de 200.000 a 30.000 años. Su capacidad craneana es muy superior a la del habilis, a la del erectus. Sus características corporales se refieren básicamente a que son bajos en tamaño, pero de gran musculatura, robustos. Esa es la característica del neandertal. Pequeños, claro, no de 1,20 m, ya será de 1,45 m, 1,50 m, pequeños, pero robustos, fuertes. Y acá se habla de que ellos son cazadores consumados. Ojo aquí, un cazador consumado no solamente caza para aprovechar la carne, sino también su grasa, su piel, su cuero, su lana, su hueso, etc. Todo lo que pueda aprovechar, este Homo neandertal lo va a hacer en la cacería. ¿Ya? No solamente la carne, como lo hacía el Erectus, por ejemplo. Este Homo neandertal empieza a desarrollar la religión. ¿Cómo así? Lo que pasa es que como su vida es de cazador, está siempre vulnerable ante los ataques de las presas que se defienden, ataques de otros depredadores. Su vida como cazador es muy complicada. El animal se puede defender, están cazando un mamut y el mamut se defiende y el neandertal puede morir. No llega ni siquiera a los 25 años y el neandertal puede morir. Entonces se pone a pensar y dice, mi vida es muy corta, dice. Como su vida es muy corta, no aceptan que la vida termine tan pronto. Y dicen, debe haber una vida después de la muerte. Y empiezan a hacer los primeros entierros. Eso significa que están preparando a ese cuerpo de la persona que ha fallecido, lo entierran para que viva eternamente en otro mundo, en el mundo de los muertos, ¿no? No aceptan que la vida sea muy corta. Este Homo neandertal ya practica un vocabulario comprensible, ya tiene un idioma, un lenguaje. Obviamente, aún no lo hemos analizado ni podemos saber pues, si hablaban inglés, francés, portugués, no es posible todavía eso. Pero ya se sabe que por las características fisiológicas que tenían en la laringe, en la lengua, ellos se comunicaban hablando, ya no como onomatopeyas, hablando. Y algo más, estos neandertales sí producen fuego. A diferencia del Erectus, él sí produce fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que él ya sabe cómo crear fuego. Para nosotros es muy fácil. Agarramos un cerillo, un fósforo y lo prendemos. Pero en esta época no existe eso. Ha tenido que aprender qué tipo de piedras, qué tipo de madera generar calor para que se prenda el fuego. Lo aprendió, ese conocimiento lo trasladó a sus generaciones siguientes y este Homo neandertal ya sabe cómo generar fuego. Ambos se relacionaron, pero no podían tener hijos entre sí. O bueno, hasta el momento se cree que no podían tener hijos entre sí. A diferencia del Homo neandertal, el Homo cromañón o el Homo sapiens, que es el mismo, era un ser muy agresivo, un ser violento. Y muchas veces se encontraron en pleito por algún terreno, por algún animal, por alguna cercanía a un río, y entre ellos combatían, siempre motivados por la agresión del Homo sapiens, quienes terminaron extinguiendo a todos los Homo neandertales. ¿Ya? El neandertal se extinguió por la aparición del Homo sapiens. Este Homo sapiens fue encontrado en Francia, en la localidad de Cromañón, por eso se le llama el hombre de Cromañón, y prácticamente es el hombre moderno, tal cual nosotros somos, ya éramos en esta época. Hace 50.000 años, 200.000 años, el hombre ya tenía nuestras características, casi idéntico. Obviamente el cabello, la ropa era diferente, pero corporalmente éramos iguales.
empieza a agruparse en clanes, ya no solamente en familias, sino en grupos de familias, donde hay un líder, donde la persona más vieja tiene más importancia por su conocimiento, etcétera, y practica algunas características más ligadas al pensamiento que a la misma cacería. También caza, también tiene que alimentarse, que comer, conseguir su ropa, sí, pero además practica el arte. ¿Mm? Es decir, realiza pinturas rupestres. Coge algunos tintes de la sangre de un animal, de un tinte vegetal y empieza a elaborar gráficos en las paredes. Ninguna otra especie humana lo ha hecho. Ningún otro animal tampoco lo ha hecho. El único que ha hecho esa expresión artística es el hombre, el Homo sapiens. Elabora el arte mobiliar, es decir, agarra una porción de arcilla de más o menos 10 centímetros, 15 centímetros y elabora estatuillas, figuras femeninas. Imagínate, ni un lobo, ni un perro, ni un ave va a hacer estatuillas. ¿Para qué? No tendría utilidad. Eso está relacionado con el aspecto mental, porque el hombre dice, esta estatuilla, si yo tengo esta estatuilla, voy a tener gran cantidad de alimento, por ejemplo. Lo relaciona. Si yo entierro a mis muertos, ellos van a vivir eternamente en otro mundo. Todo es mental, todo es creado, todo es subjetivo. Es por eso que empieza también el culto a la fertilidad de la tierra y la fertilidad de la procreación para que tengan más hijos y la especie se difunda por todo el planeta. Y es así, el Homo sapiens se ha difundido por todo el planeta Tierra.